rcr750.com, nuestra página web, @rcr750 en Twitter y en Instagram. Gracias a todos los que se conectan desde ya a nuestra señal por la plataforma YouTube, RCR750 Radio Caracas Radio en YouTube, con el famoso chat en vivo y directo para que usted se comunique con nosotros en caliente. Gracias a todos los que se encuentran ya haciéndonos llegar su reporte de sintonía. Gracias a quienes siempre están allí, además apoyándonos con sus likes, dándole like a esta transmisión. Bueno, suben el número de espectadores. Ojalá suba también el número de likes. Denle like a esta transmisión. Ahí tienen, pues. Bueno, gracias a todos por estar acá de vuelta. El día de ayer fue 5 de julio, día feriado laboral, y por esa razón no estuvimos el día de ayer en vivo, tal y cual y como les comunicamos el día viernes al despedir nuestra transmisión. Hay noticias muy buenas. Nuestro amigo Neomar Hernández se ha recuperado satisfactoriamente del COVID y estará de regreso el día de mañana. Así que mañana vuelve Neomar Hernández. Eso es importantísimo, porque eso significa que, bueno, que regresa a la seriedad de este programa, luego el bochinche que tenía yo aquí. Así que saquen su champán, que mañana celebraremos el regreso de Neomar Hernández a todas sus actividades ya plenamente restablecidos. Su señor padre también. Ya andan trotando, ya andan con fuerza, con fortaleza. Cosa que me complace y que me contenta bastante el saber que dentro de todas estas situaciones que se viven en Venezuela, nuestros queridos amigos Neomar y su señor padre Blas lograron superar esta difícil situación. Así que ya saben, mañana vuelve Neomar Hernández. Sin embargo, mañana, hoy es hoy. Hoy estoy yo aquí solo con ustedes para seguir atormentándoles su existencia a todos aquellos que escuchan este programa solamente por Neomar. Yo lo siento, hoy estoy yo aquí. Entonces, hay muchas cosas que decir. En principio, hay que decir que se hizo un desfile, entiendo yo. Por ahí hubo muchos comentarios de que si Nicolás estaba, de que si no estaba, de que si se hizo el desfile o no se hizo el desfile, que si era grabado, que si no era grabado. De verdad me importa muy poco. Esos son detalles y nimiedades que a mí ni me van ni me vienen, porque a todas estas el desfile no le llena la nevera a nadie, ni cambia absolutamente nada. Eso por ese lado. Lo que sí es verdaderamente particular es que estos regímenes criminales, como el venezolano, como el chavista, como el régimen castrista, como el régimen norcoreano, como el régimen, bueno, sobre todo el norcoreano, ¿no? El régimen iraní, se la pasan quejándose de que están bloqueados, de que están embargados, de que no, de que las sanciones y tal, pero para hacer desfiles siempre tienen real, siempre tienen combustible, los aviones tienen gasolina, los carros tienen gasolina, hay autobuses para mover a la gente para que vaya a aplaudir, hay comida para repartir, hay caña para darle a los soldados. Eso, entonces, ¿cuál es el en esos desfiles, en esas particulares es que se ve la mentira de los tipos? Porque no tienen para comprar comida, pero para comprar cañones sí tienen. Bueno, ni hablar del norcoreano, cuyo padre y él, a cuenta del hambre de su pueblo, desarrollaron un programa nuclear. Y cada vez que amanece de mal humor, el Rocketman lanza un cohete. Imagínate. Pero la gente se muere de hambre. Bueno, en Cuba ni hablar. Cuba ni hablar. En Nicaragua, bueno, en Nicaragua tienen a ese decrépito dictador viendo cómo demonios hace desaparecer a todo aquel que se le oponga. El señor parece ser que Daniel Ortega tiene varios problemas y varias, es un pederasta conocido, denunciado por su propia hijastra, la hija mayor de la bruja esa, de primera dama, esta mujer Murillo, que prefirió el poder y a su marido antes que defender y apoyar a su hija Zoilamérica,
que fue violada por Daniel Ortega, según ella ha denunciado, desde los 12 años, sometiéndola a toda clase de situaciones donde inclusive la utilizaba y sexualmente para complacer a sus compañeros de armas. Tipo un desgraciado, Daniel Ortega. Bueno, esa rata ahí está persiguiendo gente en Nicaragua, todo aquel que se medio levanta, pa, preso. Que se medio levanta la cabeza, pa, preso. Entonces ese sujeto, en estos días lo vi bastante, o sea, bastante viejo y bastante ridículo. Tiene 3 pelos en la cabeza y se los pinta. Es ridículo. Bueno, y la esposa, bueno, la esposa podría estar tranquilamente militando en el PSUV y no desentonaría con Iris Varela, con Delcy Rodríguez, con Cilia Flores, con Jacqueline Guaire. No desentonaría. Entonces, es igual. O sea, los tipos se quejan de que están bloqueados, que no tienen dinero, de la pobreza, todo aquello, pero siempre es real para desfiles militares y para pompa militar. Me indicaron por allí que la ceremonia de ascensos fue hecha de 2 maneras. Uno, el ascenso del perraje. Es decir, de los que están en los componentes esos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que los ascienden antes los ascendían, porque los rangos antes eran subtenientes en todas las fuerzas, menos en la Armada, que tiene unos rangos distintos, que nunca me los aprendí bien. Pero en el resto de las fuerzas se egresaba de la academia con el rango de subteniente. Y como subteniente se pasaban, creo que era 4 años de formación adicional. Y luego ahí se ascendía entonces de subteniente a teniente. De teniente se ascendía a capitán. De capitán se ascendía a mayor. De mayor se ascendía a teniente coronel. Allí tocaba hacer el curso de Estado Mayor y de teniente coronel se ascendía a coronel. Luego de 5 años como coronel, creo que eran 4 o 5 años, se ascendía a general de brigada y posteriormente se ascendía a general de división, donde normalmente llegaba el retiro. Aunque había gente que se retrasaba y que terminaba pasando retiro como coronel o como general de brigada. Eso era las Fuerzas Armadas Nacionales de antes. Hoy se han creado unos nuevos rangos, tanto abajo como arriba. Entonces ya yo no, si los entendía poco antes, los entiendo menos ahora. Que si teniente, que si primer teniente, que si no sé qué, que si mayor general, que si comandante en jefe, que si comandante jefe, que si jefe de jefe, que si el general en jefe. Total que tenemos en Venezuela 3.500 generales y almirantes. ¿Para qué nos sirven? Bueno, hoy, además de eso, han creado unas nuevas dependencias. Antes, a la gente en las Fuerzas Armadas, al ascenderlos a un rango, tenían que cambiarlos a distintas dependencias. Porque si es capitán de fragata, en fragata, si es capitán de corbeta, en corbeta. Creo que la cosa era así, ¿no? Y si era capitán, le tocaba tal cosa. Y si era mayor, le tocaba otra. Y si era coronel, el comandante, le tocaba una brigada. Y si era general, le tocaba una brigada. Así. Bueno, hoy no. Hoy en día, los destinos son las alcabalas. Entonces, a los soldados rasos, a los subtenientes o primeros tenientes, les toca alcabala de autopista. Eso es, alcabala de autopista. A los capitanes les toca alcabala ¿cómo se llama? De bomba de gasolina. A los mayores les toca alcabala de frontera entre estados. Porque va a pasar de Lara para Zulia. Porque va a pasar de Falcón para Zulia. Porque va a pasar de Caracas por ahí, por el Guapo. Ahí se le toca a un mayor. Al teniente coronel ya le toca estar en el sitio fronterizo. Bueno, ya hay más masa para la mazamorra. Al coronel ya lo ponen ahí a dirigir a los que tienen las otras alcabalas y a cobrar el peaje. Mira, tú por tal esa alcabala me vas a dar $1,000 diarios. Así como se maneja eso. Y así a medida que van subiendo. Por supuesto, hay unos que tienen mayor escalafón, mayores responsabilidades dentro del
del régimen criminal. Hay unos que son jefes del narcotráfico directamente, hay unos que están encargados del tráfico de gasolina, hay unos que están encargados del contrabando de todo lo relacionado a la extracción del oro o de distintas minas con metales preciosos y no preciosos. O sea, cada quien tiene su cosa, ¿no? Cada quien tiene su cuestión. Entonces, esas cosas tienen su particularidad. Dentro de toda esa desgracia, además se ha vivido, porque de desgracia en desgracia vamos aquí, el retorno del Jedi. Politiqueros falsarios y prostibularios que supuestamente estaban perseguidos y por esa razón se habían ido de Venezuela, porque estaban perseguidos, los estaban persiguiendo, les estaban causando, los tenían amenazados y que los iban a meter presos y tal, y que les allanaban las casas y ay, tal. Entonces, ay, amenazas, y entonces se grababan aquellos videos, ¿no? Llorando con la bandera detrás, diciendo que ellos jamás olvidarían a su patria y que harían lo posible para liberarla. Y lo juraban por Dios. Y esperaban que si así lo hicieran, la patria se lo premie y si no, os lo demanden. Bueno, ya están regresando. Y la persecución que tenían y las órdenes de captura y la supuesta, y que les allanaban las casas, y le llevaron la casa y se les robaron todo, y las casas que les habían quitado, que les habían robado. ¿Cómo va eso, pues? Entonces, Américo de Gracia regresa a Venezuela como si nada. Nadie le tocó ni un pelo. Y ahora me he enterado que ha regresado finalmente a Venezuela mi demagogo favorito, el doctor de la demagogia y de la politiquería, José Manuel Olivares. José Manuel Olivares, que se fue del país acusado con una orden de captura por acusado de robo de vehículos. Esa fue la acusación, de que lideraba una mafia junto a su esposa, a su hermano, a su familia, pues, que eran unos ladrones de carros, eso es lo que decía el régimen, basados en unas posiciones que tienen ahí de ventas de carros, que vendieron un carro, cargaron un carro robado, yo no sé cómo era la cosa. Una de esas tramoyas que se arman aquí, que uno no sabe ni qué creer, ni qué... Bueno, el señor regresó a Venezuela porque él necesitaba reencontrarse con su familia. Y entonces, como él necesitaba reencontrarse con su familia, él decidió, en vez de llevarse a su familia a Venezuela, él decidió regresar a Venezuela, pero no para ver a la familia, porque si tú regresas a Venezuela para ver a tu familia, pues yo no te lo voy a reclamar, o sea, yo no te voy a decir, bueno, sigue, está bien, pues. No, pero el tipo regresa a ver a la familia y a ser candidato. Lo que quiere decir que el tipo aceptó ser candidato, participar en la farsa electoral para que le quitaran los juicios pendientes y él puede regresar al país. Lo de la familia es una coartada, una excusa sentimentaloide, porque José Manuel Olivares es un demagogo, él lo sabe, yo se lo he dicho personalmente, es más, lo hablé con él personalmente cuando me enteré de que regresaba al país, porque yo las cosas las digo de frente, yo no me escondo. Y me ha pasado con varios politiqueros, bueno, que son politiqueros y ellos saben que yo los tengo como politiqueros y saben cuál es mi posición. Y que aún mantienen cierto trato cortés conmigo y yo todavía les contesto el teléfono. A otros los tengo hasta bloqueados. Y me han escrito o me han manifestado por llamada telefónica o me han hecho saber a través de terceros, porque como los tengo bloqueados, que van a regresar a Venezuela y tal. Entonces yo a todos les digo lo mismo. Yo no estoy pidiendo explicaciones, yo no necesito explicaciones de nadie. Mucho menos de los falsarios. Lo que sí me parece infame es que mientras otros venezolanos, que sí somos perseguidos por el régimen, y esas persecuciones además están plenamente verificadas, y otros venezolanos los perseguía el hambre, y por esa razón se tuvieron que ir de su país, dejando a sus hijos en Venezuela a cargo, al cuidado de una abuela o de alguno de los padres, mientras está un padre o los dos padres trabajando en el extranjero para mandarle $50 para que coma el niño. Esos venezolanos son de hierro, tienen el alma de hierro y se la calan y trabajan y no lloran. Y si lloran, lloran con la luz apagada para que nadie los vea. Pero los politiqueros son de cristal. Los politiqueros tienen que regresar a su país porque ellos tienen más sentimiento que nosotros.
Los politiqueros no pueden dormir sin sus hijos y sin ver a sus padres, mientras los demás, los 5 millones de venezolanos restantes en el extranjero, vemos a los niños de nuestra familia crecer por videollamada y a nuestros padres envejecer por videollamada. Los politiqueros no pueden porque ellos tienen unos sentimientos más grandes que los nuestros. Nosotros no tenemos corazón, ellos sí, ellos tienen día 3. Bueno, eso es lo que hay. Hoy es martes de los presos políticos a los cuales estos politiqueros no van a ir a visitar, no crean ustedes. La semana pasada había 300 presos políticos, soltaron a unos presos políticos y yo les dije, si soltaron a unos presos vienen otros. Efectivamente, Javier Tarazona preso y los otros defensores de los derechos humanos presos. Mientras tanto, los politiqueros falsarios y protibularios, supuestos perseguidos, regresan a Venezuela y nadie los mete presos ni los ve feo. A bien los felicitan y les dicen, aquí está tu tarjeta y aquí está tu candidatura. Y háblate con fulano que te tengo unos reales ahí para que financies tu campaña. Malditos sean, de verdad. Vamos al corte y al regreso venimos con el martes de los presos políticos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR
750 AM. Seguimos en Ya Así Nos Va. Debo indicarles que para el día de hoy teníamos, para la sesión de los presos políticos, habíamos pautado a el abogado Guillermo Heredia, quien está defendiendo a varios presos políticos involucrados en el caso que tenemos varias semanas tocando, porque nadie quiere hablar del caso, además. El famoso caso ya del gringo espía, donde hay un poco de gente presa, empezando por un señor de los Estados Unidos que tuvo la desdicha de utilizar el territorio venezolano como para transitar y poder salir de rumbo a su país después de que naufragó en aguas del territorio colombiano. O sea, toda una serie de situaciones disparatadas que llevaron a ese señor a que, como pasa por una alcabala donde hay un guardia nacional malandro que lo quiso matraquear y el señor no tenía ya dinero, pues este tipo le vio dos teléfonos satelitales porque el señor era marinero y obviamente necesita teléfonos satelitales. Y el Guardia Nacional dijo que era un espía porque era gringo. Lo metió preso a él y metió preso a todos los que estaban en el carro, más a la dueña del carro, más a las esposas, más los primos, los hermanos, los cuñados, los relacionados, todo el mundo. Está preso todo el mundo. Pero resulta ser que hoy, afortunadamente, parece ser que se logró realizar la audiencia. Entonces, por supuesto, el abogado se encuentra en la audiencia. Pensábamos que él pensaba y todos pensábamos que podría salir más temprano, pero bueno, pero todavía se encuentra en la audiencia. Sin embargo, quiero comentarles del caso que el abogado está tratando, además del caso de este señor, el famoso gringo espía, que de verdad es una cosa que uno, Matthew John Heath. La jueza es Carol Padilla, ya ustedes saben, ¿no? Bueno, este Matthew John Heath tiene su audiencia hoy, pero hay otra persona adicional que está presa con él, que es en total José Antonio, Emir Lendris, Carolina Benítez Rosales, José Miguel Estrada González, Yolmer José Escalona Torrealba y Alberto José Bracho Rosques, a quienes los implican. Además, estamos hablando de otro caso, a ellos los implican en un supuesto magnicidio para asesinar a Nicolás Maduro con unos drones. A este muchacho José Miguel Estrada lo acusan de terrorismo y magnicidio y él está recluido en Yare 3. Este caso, que no es el mismo caso del gringo espía, pero que posee al mismo abogado, que es Guillermo Heredia, tiene más o menos las mismas implicaciones que la que tiene el caso del gringo espía. Porque, para empezar, es un gran montaje judicial. Y para continuar, se ha negado el debido proceso durante todo el juicio. Y adicional a eso, y esto es más importante aún, ocurre otra cosa, que utilizan las acusaciones de terrorismo, financiamiento del terrorismo y toda aquella cantidad de barbaridades adicionales para justificar condenas más duras que les impidan inclusive tener acceso a los beneficios procesales obvios establecidos en las propias normas que ellos mismos han aprobado. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De una negación permanente y constante del debido proceso. Pero además, y no nos cansamos de repetir esto, es que no se trata de ciudadanos dedicados al activismo político, sino que se trata de ciudadanos cualquiera que resulta se encontraban parados en una esquina y uno de estos funcionarios malandros necesita hacer un montaje y necesita hacer montaje en esa esquina y se lleva presos a todos los que están en esa esquina. Y los siembran y los acusan de cualquier barbaridad y allí tienen un caso montado, los dejan un año y al año le dan una medida sustitutiva de libertad provisional tal, con presentación cada 15 días y le desgracian la vida a una persona que pasó un año presa, su familia un año torturada y luego bajo presentación, porque así son de desgraciados de todo tipo. Estamos hablando de situaciones gravísimas. Estamos hablando de que a cualquiera en Venezuela le podría suceder. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir revisando todos estos casos y los trataremos cada vez que ocurran, cada vez que surja un caso de esto, nosotros lo vamos a tratar. Esta semana no pudimos hablar con el abogado Guillermo Heredia, trataremos de hablar con él la semana que viene para que nos actualice sobre este caso y sobre el caso del gringo espía, como se le conoce popularmente. Vamos al corte y ya venimos con la participación de todos ustedes. 482-9750,
482-9750 es el número telefónico para las llamadas y las sacamos al aire, obviamente, con su comentario. Ya veremos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va. Son falsarios y son prostibularios y no lo pueden negar. Y los tipos cuando caminan son falsarios, cuando se sientan son falsarios, cuando se paran son falsarios, cuando dicen la verdad son falsarios y cuando dicen mentiras son falsarios. Son una gente impresionantemente mentirosa. Que de paso están acostumbrados a vernos la cara de poseta. Y hay alguna gente que se presta. Algunos a cambio de prebendas, porque aquí el juego es con todo. Por ejemplo, esa gente que anda militando en partidos en Venezuela. O sea, ya aquí se perdió el pudor y se perdió la inocencia. Hace rato. Hace rato. Esa gente que está en Venezuela militando en partidos y poniéndose camisitas de partido y cargando con banderitas para ir a concentraciones, es necesario que se diga, que se entienda, que esa gente no está allí por una voluntad altruista de hacer activismo político. Ellos están allí porque les pagan. Sí, amigos, y no es un invento, ni es una difamación. Estamos hablando de que en Venezuela, hoy en día, eso tiene una nómina de activistas profesionales, a los cuales les hace llegar dinero según su rango, en dólares además, para que se dediquen a realizar las labores de activismo que se requieren en determinado momento. Estamos hablando de concentraciones donde va Guaidó, estamos hablando de la Asamblea de Ciudadanos, estamos hablando de sesiones de la otra Asamblea Nacional que ahora me tendrán que decir qué van a hacer con lo que han dicho sobre la ilegitimidad de la actual Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez. ¿Qué van a hacer? ¿Van a terminar reconociéndola también? ¿O van a seguir diciendo que la Asamblea Nacional está, ¿cómo se llama? Que ha, el principio de continuidad que se inventaron, diciendo que la Asamblea Nacional electa en el 2015 seguía vigente. Eso lo van a mantener, esa idea peregrina. Y a la vez se van a postular a las elecciones que está convocando el CNE electo por la Asamblea Nacional, que ellos denuncian como ilegítima. Esas son preguntas que hay que hacer, porque cuando se hacen esas preguntas y cuando se llega a la respuesta es que usted se da cuenta de la falsedad de los tipos, de que son unos absolutos falsarios. Y eso es importante. Eso es importante porque todavía hay gente haciendo el papel de estúpida. Algunos por dinero, como estoy diciendo, bueno, porque de algo tienen que vivir, algo tienen que comer. Hay mucha gente vaga. La política está llena de vagos, yo que se lo digo. Yo era uno de los pocos dirigentes cuando fui dirigente político y por esa razón era que tenía tantos problemas, entre otras cosas, ¿no? Porque yo trabajaba. Entonces, claro, como yo trabajaba, yo no podía estar las 24 horas del día,
¿verdad? Intrigando dentro de un partido para que me tuvieran en consideración para tales o cuales cosas, porque yo sí tenía trabajo, trabajaba y estudiaba además. En cambio, la política falsaria y protibularia requiere estar permanentemente allí, rosqueando, como llaman, intrigando, metido en cuanta cosa hay por ahí, montando que si comanditos de campaña, que si la conspiración pasa acá aquel, no, y vamos a armar una rosca aquí para que el concejal sea pero cuando venga me lanzo yo. Yo nunca andaba en eso, porque estaba trabajando. Entonces la gran rémora, el gran problema que tiene la política en Venezuela es que los políticos son una banda de inútiles y los partidos son depositarios de vagos, de gente cuyo oficio es ser, como decían, activista político o luchador social. Ese es un trabajo. Poner en su currículo, luchador social. ¿Quién paga a esos luchadores sociales? Bueno, cuando vimos el presupuesto que esa Asamblea Nacional pidió para el funcionamiento del gobierno interino, vimos cómo había una partida destinada para el pago a los activistas, pagos mensuales a los activistas. O sea, no es un invento, es que ellos lo han dicho, que le están pagando a sus activistas. Y además de eso, como no solamente son vagos, sino que también son una partida de ladrones, entonces también sabemos del asunto porque siempre hay uno que se roba los reales, obviamente. Pues hay una pandilla de ladrones ahí, entonces siempre nos llegan audios y conversaciones en los chats partidistas de las regiones con la gente quejándose, porque cómo es eso que mandaron $100 por activista y nada más le dieron $20 a cada activista, ¿dónde está el resto? Cosas de ese tipo ha tenido uno que escuchar. Entonces es allí donde uno dice, bueno, caramba, aquí lo que hay es evidentemente una situación en la que todo aquel que vaya con una camiseta y con una banderita o está recibiendo o aspira a recibir. Lo que nos lleva a la conclusión de que no solamente hay unos politiqueros falsarios y prostibularios, sino que también hay unos activistas falsarios, prostibularios y alcahuetas, por decirlo bonito. Entonces, todo eso lleva al mismo lugar. Cuando uno los ve, además en redes sociales, o inclusive hasta en la calle, defendiendo lo indefendible, y utilizando además algunos influencers o a esta gente, opinadores de oficio, para que en medios de comunicación, que por cierto, eso es otro fenómeno, porque hay politiqueros falsarios y prostibularios, hay activistas falsarios y prostibularios, y también hay medios de comunicación falsarios y prostibularios. Medios de comunicación que usted los revisa, medios de comunicación web, sobre todo páginas web informativas que usted las revisa y no tienen ni una publicidad. No tienen ni una publicidad, pero tienen tremenda nómina. ¿Quién paga esa nómina? En dólares. ¿Quién paga eso? Hay algunos medios que uno sabe que hacen un esfuerzo por recaudar dinero a través de suscripciones, a través de estos programas de crowdfunding, pero hay otros que uno no le ve nada de eso y los ve con aquel despliegue, y esos son, además, que los ves con ese gran despliegue, son los medios que sostienen la política informativa y comunicacional y de opinión que le conviene a los politiqueros falsarios y prostibularios. Entonces, el que tenga ojo que vea, y el que sepa sumar y restar, que saque cuenta. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi querido Daniel. Hola, Betty. Toto. Betty, Soy yo otra vez, estoy como Johnson y Johnson. Betty, yo te voy a tener que contratar para que hagas el programa conmigo cuando no esté Neomar. Lástima. Ay, que yo encantada de la vida. El problema es que como me voy para Alemania, me gustaría hacerlo desde Alemania. No, lo hacemos por teléfono. Lo que pasa es que yo soy tan lento que se me ocurrió fue hoy cuando ya se acaban las vacaciones de Neomar, ¿te das cuenta? Ay, pero mañana Dios mediante regresa y tenemos la balanza. Mañana vuelve, así es. Bueno, así quería, primero saludarlos a todos, bendiciones para todos, una semana llena de bienestar, salud, que necesitamos mucho. Y quería comentarte lo que estabas comentando de los militares. Yo estuve entre el año 79 y el 85 en la Guardia Nacional, la que sí era una Guardia Nacional con honor y divisa, no la que existe de 20 años para acá. Y yo era la encargada porque era la que escribía más rápido en la máquina de escribir y yo les tipeaba cuando salían de los cursos.
que sí los hacían de verdad, iban a Panamá, iban a Estados Unidos, a donde los enviaran, pero sí hacían sus cursos. Ahora los cursos son distintos, como tú lo comentabas, los cursos ahora son en las alcabalas, y paré de contar, los matraqueos. Esos son los nuevos cursos y no hay mucho que tipear entonces, con respecto a eso. Con respecto a los ascensos, ciertamente cada fuerza tenía su protocolo y en cada fuerza no había más de 4 generales. Eso era así. No habían más de 4 generales en cada fuerza, sea aviación, sea terrestre, sea marítimo, solo 4 generales se permitían. Pero ahora necesitan muchísimos generales porque es que son demasiadas panelas en el cartel del Sol. Esa es la razón. Gracias y que estén bien todos. Gracias, Betty, por tu participación. Yo creo que además de eso es una cosa lógica. Si tú tienes unas fuerzas armadas donde tienes en cada uno de los componentes máximo 4 generales, 2 de división y 2 de brigada, obviamente esos generales tienen el autoritas de los méritos, que además de eso son unas autoridades en sí mismas, que son 4, se les conoce. Para llegar allí tienen que tener los méritos suficientes, tienen que demostrar que pueden con la carrera militar y obviamente están coronando su carrera y vienen ya con un bagaje para estar allí. Así era antes. Hoy en día los ascensos se dan por adscripción política partidista. Entonces, como necesitas una fuerza armada embochinchada que no sea depositaria de la autoridad moral suficiente para hacer su labor, entonces tienes generales por montón. Y donde tú tienes, ¿verdad? Antes se decía, donde manda capitán no manda marinero, pero si tienes 50 capitanes, ¿cómo haces? Y si tienes 100, y si tienes 500, y si tienes 2.500, bueno, vemos cuál es el resultado en la Fuerza Armada Venezolana actual. Entonces, evidentemente, el tener ese número de generales y almirantes es parte de la fórmula utilizada por el chavismo para desacreditar la autoridad moral de unas Fuerzas Armadas, porque si tú tienes 4 generales es mucho más difícil tenerlos en cintura, aunque no se crea. ¿Por qué? Pues si tienes 4 generales tienes más poder. Si tienes 500 generales el poder se difumina. Eso es todo lo que hacen. Lo que pasa es que ya, bueno, no tiene 22 años de experiencia viendo estas locuras. Uno conoce el estamento militar, porque aquí somos muchos los civiles que trabajamos con militares. Yo trabajé con militares en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Mi abuelo era militar, tenía militares en mi familia. Y estoy al tanto de cuáles eran las dinámicas. Tengo además familiares que fueron personal civil de las Fuerzas Armadas. Y en mi familia sabemos muy bien cuál es la dinámica de las Fuerzas Armadas, cuál era la dinámica de las Fuerzas Armadas. Cómo era la cosa puertas adentro, cómo era el tema del crédito personal que podía tener un general cuando llegaba general y un oficial. Por ejemplo, yo puedo decir una cosa. A mí me tocó trabajar con un tipo que después se convirtió en un bandido, pero de la peor estirpe. Un tipo llamado Giuseppe Gioffreda Llorio. Bueno, eso es un malandro, pero de la peor estirpe posible. Uno de los grandes jefes de la corrupción militar y de la corrupción cívico-militar, gracias a su presencia en esta cosa llamada la Corporación Venezolana de Importación y Exportación, esta cosa de Bencinca, se llama ese ente. Fue el primer general en llegar, el primer oficial, kiwi, como llaman a la Fuerza Aérea, a los oficiales que no son pilotos, en llegar a comandante de la Fuerza Aérea. Imagínese usted. Comandó la Fuerza Aérea sin volar, sin ser piloto. Bueno, pero ese señor, cuando yo lo conocí, antes del chavismo inclusive, ese señor era un oficial súper eficiente, un oficial súper respetado por su disciplina y por sus capacidades administrativas. Cuando el señor era mayor, fue estuvo en la Dirección de Aeronáutica Civil, cuando se llamaba Dirección de Aeronáutica Civil, cuando era el mayor Joffre, y era muy conocido por sus capacidades, pues, administrativas y por su disciplina, uno de esos militares que mantenía su cosa ordenada. Pero cuando el tipo llegó a coronel, se metió a ladrón. Lo nombraron presidente del INAC, empezó a hacer sinvergüenzuras en esa presidencia y terminó quemando la torre. ¿Usted se acuerda del incendio de la torre de Parque Central? Bueno, ese incendio empezó en la oficina de él.
¿Para borrar qué? ¿Para desaparecer qué? Bueno, hay múltiples hipótesis. Pero cuando uno ve que los otrora oficiales se descomponen y se convierten en un cartel abiertamente y sin, porque antes había militares metidos en el narcotráfico, pero se identificaban, se sabían, es este. Uno sabía que las Fuerzas Armadas no eran cartel, hoy sí lo es. Y entonces, más bien, los que no son narcotraficantes son la excepción, cosa que antes no ocurría. Vamos al corte y ya venimos con la parte final de Ya Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Leemos algunos mensajes en esta parte final de nuestro programa. Por aquí nos dice Frindis Díaz: el próximo ascenso lo va a hacer el Coqui de la Corte 905 y más nada, delincuente con delincuente. Nos dice José Gutiérrez, el general Pingüino. Por aquí nos dice el señor Guevara: Daniel, malandro es demasiado cargo para los militares, son jineteras para los cubanos. Por aquí nos dice... Enrique Gal nos dice: la oposición en Venezuela permitió que se cambiara la estructura de las Fuerzas Armadas. Pero es que hay algo importante en eso. Fíjense ustedes. En ninguna parte de la Constitución que Chávez se hizo a su medida y cuando le quedó pequeña se la mandó a enmendar, en ninguna parte de esa Constitución se habla de Fuerzas Armadas donde de forma inconstitucional le cambian el nombre a las Fuerzas Armadas. Ese cambio es ilegal. Es decir, la Guardia Nacional Bolivariana no existe. El Ejército Nacional Bolivariano no existe. La Fuerza Armada, la Fuerza Aérea Bolivariana no existe. La Armada Bolivariana no existe. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera uno para distinguir esta estulticia actual de lo que fueron las Fuerzas Armadas reales, uno acepta llamarlas bolivarianas porque es una forma de decirle chavistas, porque ellos creen que mancillan el honor de los ciudadanos venezolanos cuando dicen que la Fuerza Armada Nacional es chavista, socialista y revolucionaria. Y a mí qué me importa, Padrino López, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú te puedes meter a stripper si te da tu gana, porque total ya andas desnudo en tu ridiculez en la calle. O sea, a mí no me importa que esos tipos digan que ellos son chavistas, socialistas, antiimperialistas, porque ellos dicen un poco estupideces ahí, ¿no? Se la pasan con ustedes. Los tipos pasan 5 minutos saludándose. Oye, ni una vecina chismosa, ¿vale? Tarda tanto para saludarte. He dicho, saludos bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas, chavistas. El sol de Venezuela sale, pero no se equivoca. Viviremos y venceremos. Leales siempre, traidores nunca. Una cantidad de estupideces los tipos. Y eso de alguna manera es para nos ayuda a distinguir de lo que fue las Fuerzas Armadas antes. Porque en las viejas Fuerzas Armadas no veíamos esa estupidez. No veíamos esa estupidez.
Dígame los desfiles, por Dios. Los desfiles eran una expresión, por supuesto militarista, porque un desfile es una cosa militarista, pero al que le gustaba ver un desfile, yo era uno de los niños que veía el desfile. Para empezar, porque no había más remedio, porque era en cadena nacional. O sea, que apagaba el televisor y la radio, porque yo, cuando no podía con la televisión, me refugiaba en la radio. Pero bueno, era por radio y la televisión. Parece usted una cosa tan ridícula. Una cadena transmitida por radio. Eso es impresionante. Bueno, entonces uno la veía. Y había cosas con las cuales uno ya estaba acostumbrado. Número uno, con el locutor solemne que se encargaba de narrar los intríngulis de la cadena. Esa voz que se encargaba de aquella narración era la voz del director general sectorial de acervo histórico de la nación. Él era el que narraba. Y mucha gente quizás jamás le dio la cara, pero él era el dueño de esa voz. Que estuvo, por cierto, hasta con Chávez estuvo. Si vive aún debe estar muy mayor, pero yo no sé de su suerte. Bueno, en ese caso, uno veía la cosa. Y los niños, sobre todo, los favoritos de los niños eran el cuerpo de paracaidistas y el cuerpo de cazadores, porque eran los que aparecían gritando aquello, cazadores, yo no esperaba que salieran los cazadores, eran los más queridos, los que tuvimos amigos relacionados o familiares como cadetes y que les tocaba desfilar un día, uno estaba pendiente, no, mira, le toca desfilar, vamos a ver. Entonces se encargaba de decirle a uno, el familiar, voy a estar en la fila tal, en la columna tal, y no estaba pendiente ahí para ver si lo de mentira, no lo lograba ver jamás. Pero ajá. Esas eran las Fuerzas Armadas Nacionales. El ejército venezolano forjador de libertades. Esto era un cartel. Deberían desfilar con las panelas y dejarse cosas, ¿verdad? Y mostrar. Entonces hacen unas demostraciones y que la demostración del paracaidista. Pero si estos tipos no usan el paracaídas, esta gente, lo que tienen es que mostrar cómo hacen para traficar con drogas. Muéstrenle al mundo. Esas son sus verdaderas labores. Es lamentable, pero es así. Pero bueno. Se nos ha acabado el último programa que hemos tenido ustedes y yo en la intimidad. Mañana vuelve Neomar Hernández. Prometo dejarlo hablar. Aunque bueno, lo voy a dejar hablar poco porque como viene del COVID no se puede estar agitando mucho. Va a hablar nada más 30 segundos. Y luego hablo yo y luego él habla 30 segundos. No, el médico le dijo no hables más de 30 segundos seguidos. Y yo mañana me voy a encargar de que así sea. Gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado. Y mañana estamos de vuelta con Yací nos va y el regreso triunfal de Neomar Hernández, más fuerte que el odio. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va.